México, el árbol de los 1000 frutos. Una historia de México a través de la música. ¡Damas y caballeros! Las exigencias del mundo actual requieren a gente cada vez más preparada, más capaz, más especializada y más audaz para competir con las demás personas por un puesto de trabajo. Pero, ¿es esta la verdadera finalidad de la educación? ¿Crear personas que sean buenos trabajadores y nada más? Vayamos por partes. La educación siempre ha existido desde que existe el ser humano como tal. En las tribus se adiestraba a los más jóvenes en las tareas que desempeñarían ya de grandes. Los príncipes eran educados para más tarde ocupar el cargo de reyes, así como los hijos de los trabajadores eran enseñados en los oficios de manera que pudieran continuar con la tradición familiar. Incluso las civilizaciones como la azteca ya tenían centros diseñados para la instrucción y educación de menores. La capacidad para aprender y generar conocimientos es una de las características que definen al ser humano, de modo que no existe un ejemplo en el que el ser humano se haya privado de la educación. Desde estos ejemplos, parece entonces que efectivamente la educación solamente sirve para capacitar a la gente en un trabajo que desarrollarán en un futuro. Sin embargo, podemos considerar la siguiente situación. Si ese fuera solamente el caso, entonces tampoco se enseñarían artes como la literatura, la poesía o la pintura. ¿Para qué serviría enseñar eso? Podemos proponer que las artes hacen más sensible a la persona, la exponen a la realidad de una manera más directa, pero también de una manera figurativa. ¿Y eso de qué nos sirve? Pues bien, sirve para que la persona viva mejor. Y eso es exactamente lo que ocurre con la finalidad de la educación. Entonces, ya no se trata de una capacitación larga, más bien se trata de que una persona reciba conocimientos que le permitan acceder a una mejor calidad de vida y que aproveche sus capacidades al máximo. Veámoslo de este modo. En el preescolar se les enseña a los niños elementos básicos que los estimulen para que desarrollen mejor su intelecto. En la primaria se les enseña los elementos primordiales de las grandes áreas de conocimiento, como español o matemáticas, para que comiencen a funcionar en el mundo de una manera más intelectual, a la vez que se les enseña de historia y geografía para que entiendan su lugar y momento en el mundo. Y así, conforme se avanza en la escalera de la educación, los conocimientos se hacen más complejos, pero también más enfocados a un funcionamiento más refinado de la mente del ser humano. Así que la educación no debe de verse como un mero trámite más, con el cual nos hacemos acreedores a una profesión y más tarde a un trabajo. Más bien, debe de verse como un proceso que nos ayudará a formarnos como mejores personas y como una herramienta para vivir mejor con nosotros mismos y con los demás. Voz, edición y guión de Vladimir Ramírez. Por hoy concluimos un viaje por México a través de su música. México, el árbol de los 1000 frutos. Es un programa de la Dirección de Comunicación Institucional, la Facultad de Filosofía y Letras, a través del Colegio de Filosofía, la Dirección de Difusión Cultural y la Dirección de Desarrollo e Integración Estudiantil. Producción, José Antonio Robledo. México, el árbol de los 1000 frutos. Una historia de México a través de la música. Hasta la próxima.